que nosotros sepamos localizarlas y sepamos ordenarlas. Vamos a recordar la clasificación por su naturaleza, la clasificación por la escala, la clasificación por la relación y la clasificación por el grado de complejidad. De estas 4 tipos de clasificaciones, la que van a ustedes a usar en su cuadro de personalización es la escala, ¿sí? Pero las demás las vamos a recortar un poco para organizar igualmente nuestros conceptos. Entonces, primero, según su naturaleza, básicamente la naturaleza es decir, qué clase de datos voy a tener de esta variable, ¿no? Entonces, hay 2 grandes grupos, las cualitativas y las cuantitativas, ¿no? Si el dato que yo voy a obtener va a ser un número, entonces va a ser cuantitativa o numérica. Si el dato que yo voy a obtener va a ser una palabra, por así decirlo, va a ser la cualitativa. Dentro de estas se subdivide. La cualitativa puede ser dicotómica, cuando solamente va a tener 2 clases, hombre y mujer, sano enfermo, aceptable e inaceptable, etc. Mientras que la politómica va a tener más de 2 categorías, ¿cierto? Por ejemplo, el tipo de empresa, nivel socioeconómico, etc. Ahora, las numéricas también las dividimos en 2, sean discretas o continuas, ¿no? Las discretas son cifras enteras, números enteros que no pueden fraccionarse, como el número de hijos, abortos realizados, etcétera, mientras que las continuas sí pueden tener fracciones o decimales. Dentro de estas 2 categorías, según la naturaleza, lo que ustedes más van a utilizar va a ser la subdivisión grande, ¿no? Si son cuantitativas y cuantitativas. ¿Por qué? Porque de esto va a depender qué tipo de prueba estadística van a utilizar, ¿cierto? No se utilizan las mismas pruebas para ambos grupos. Entonces, según eso, ustedes van a decir, hay un límite de 8 cuadrado y una T de estudio. Entonces, eso, como les decía, no va a estar en su cuadro, pero es necesario que lo sepan para que ustedes puedan determinar su prueba. La escala, esta sí la van a utilizar en su cuadro de operacionalización. Tienen para las cuantitativas 2 escalas, de intervalo y de razón. La razón es quizás la más fácil de identificar porque es un número, una magnitud entera y conocida. Donde el 0 sí es real, tengo 0 soles y no tengo nada de dinero, y es absoluto. Mientras que la variable de intervalo es una variable que tiene una jerarquía, hay un número que es inferior y un número que es superior. Ejemplo, los grupos etarios, ¿no? Esto lo utilizan ustedes muchas veces, dicen, ya de 0 a 5 años, de 6 a 10, de 11 a 15, etc. Esos son intervalos, porque son cuantitativos, porque son números, pero tienen una distancia entre uno y otro. En las escalas de intervalo también se configura la temperatura, por ejemplo, porque no existe el 0 como un número real, ¿no? Puede ser 0 grados Fahrenheit, no significa que no tenga temperatura, perdón, 0 grados centígrados no significa que no tenga temperatura, ¿no? Sí hay una temperatura y puede ser incluso bajar de ella. Entonces, eso para que cuando ustedes tengan variables cuantitativas puedan subdividirlas en sus 2 categorías. Después, las cualitativas. Las cualitativas también se dividen en 2. Las nominales, que simplemente hay una etiqueta, una asignación de valor única que excluye a la otra categoría. Es decir, si yo pongo género
femenino, ya automáticamente estoy escribiendo al masculino o cualquier otro género que pueda haber. Pero, eh, perdón. Y la categoría ordinal, en la cual hay una organización, ¿no? Hay un orden, hay una relación entre una escala y otra. En el nominal, yo puedo decir que el femenino es igual al masculino, que jugar fútbol es igual a jugar vóley, que es igual a jugar básquet, ¿no? Simplemente es una categorización de la variable. No tiene un orden específico, mientras que en la ordinal sí hay un orden específico, ¿no? Estar en primaria es menos que haber terminado secundaria, que es menos que haber terminado la universidad, que es menos que haber hecho un posgrado. Entonces aquí sí hay un... Esto ustedes recuérdenlo cuando tengan, muchos tienen instrumentos, ¿no? Que les botan calor, ¿no? Por ejemplo, ansiedad, leve, moderada, severa, ¿no? Entonces, esa es una escala ordenada. Eso también es importante porque, al igual que la naturaleza, nos va a determinar el tipo de prueba estadística que voy a utilizar, ¿no? Yo no puedo cruzar una variable ordinal con otra variable ordinal usando un cuadrado porque la prueba no me va a permitir realizar el estudio, ¿no? No es para ese tipo de variables. Entonces, esto es importante que ustedes lo identifiquen. Y la escala sí va a ir en su cuadro de operacionalización. Según su relación, esto obviamente me imagino que ya lo tienen claro, ¿no? Que cuál va a ser la causa y cuál va a ser el efecto, ¿no? La independiente y la dependiente. Es lo más fácil y por lo general es la primera categoría que hacemos cuando ya pensamos en... Por ejemplo, tenemos el efecto de hipertensión arterial. Aquí no tenemos una asociación bivariada, sino es multivariada, porque tenemos varias causas y un solo efecto, ¿no? Muchos de ustedes que están utilizando los tipos de factores asociados a, generalmente van a utilizar esta relación multicausa. En esta parte es importante que identifiquen que si bien hay un solo efecto, puede haber muchas variables independientes, ¿no? Entonces, en su cuadro de operacionalización tienen que tener claro cuál va a ser la dependiente y cuáles las independientes, ¿no? Se sugiere muchas veces que lo especifique. Mm, Ahora, las variables extrañas o confusoras y las intervinientes. Estas variables son necesarias que las identifiquemos, sobre todo para que podamos tener una asociación clara y evitar sesgos. Si yo asocio tipo de colegio con rendimiento académico sin pensar en nada más, no simplemente bueno, ese es mi objetivo y así son dos variables y se acabó. No voy a estudiar nada más. No voy a estudiar ni la edad, no voy a estudiar ni si tiene recursos económicos, ni el nivel educativo de los padres, no, solo me interesa. Lo más probable es que tenga una asociación, sí, pero sea una asociación sin mucha validez. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que influyen en el rendimiento académico y algunas que pueden influir en el tipo de colegio, que va a hacer que la asociación simple que yo recolecto con mis datos y en mi estadística no sea real. Entonces ahí vienen este tipo de variables, las extrañas y las intervinientes. ¿Cuáles son las extrañas? Las extrañas afectan a ambas variables, tanto a la independiente como a la dependiente. ¿Qué se les ocurre a ustedes que pueda afectar al tipo del colegio en el que estoy y al rendimiento académico? ¿Se les ocurre algo que pueda afectar a ambas variables?
para leerlos. No se me ocurre nada. Para después, ahorita vamos a ver más. Y bueno, vamos a seguir con entonces. Si las extrañas afectan a ambas, las intervinientes solamente afectan a la dependiente. No tiene nada que ver con la independiente. Les vamos a dar los ejemplos para ver. La forma de estudio es una variable. ¿A qué grupo eh, pertenecería? ¿A la extraña o confusora, que afecta a la causa del efecto? No, incluye solamente un efecto. Interviniente. Claro, porque mi forma de estudio no va a afectar pues al tipo de política. Solamente va a afectar a mi rendimiento académico. Aquí. El nivel socioeconómico a quién afectará. El tipo de colegio, el rendimiento o dos o ninguno, a qué grupo pertenece. Ah, entonces sería una extraña. Y el sexo, ¿a cuál afecta? Ninguno, ¿no? Más hay por ser mujer, van a mejores colegios, tienen más inteligencia. ¿Cierto? Se ha mostrado que se sobre una inteligencia, y bueno, que lo general colegios ahora son mixtos, entonces tampoco se suele relacionar. Por lo tanto, sería una variable de categorización, ¿no? Me sirve un poco para ver cómo está mi población, pero en realidad no me afectará. Entonces, la forma de estudio sería una interviniente porque solamente va a actuar sobre el efecto. En el socioeconómico sería una extraña porque sí afecta a los dos, ¿no? Cuánto dinero tengo según eso elijo el colegio, la pensión que puedo pagar. Y además tengo recursos para tener más materiales de estudio, de repente, mejor alimentación, y eso sí puede influir en el rendimiento académico. Es de eso que ¿no? Pero sí me puede servir un poco para categorizar en el tema. Aquí está otro ejemplo donde yo quiero ver si el fumar está relacionado con el cáncer de pulmón, obviamente son las independientes y dependientes. Las extrañas van a ser aquellas que tengan las dos, puede ser la edad de la persona, obviamente en unos años probablemente tengan más probabilidad de haber fumado más tiempo. El periodo trabajador, la práctica de ejercicio, generalmente los deportistas, aunque fumen, tienen quizás una mejor funcionalidad
pulmonar, entonces va a afectar a cierto lado. Obviamente, si eres mayor, tienes más riesgo de tener errores celulares, por lo tanto, también hay más riesgo de hacer cáncer. Entonces, me va a afectar a ambos. Mientras que la exposición a la radiación, por ejemplo, alguien que trabaja en rayos X, ¿no? O que, no sé, se expone constantemente a radiación ultravioleta, perdón, gamma, etcétera, quizás sí pueda influir en que tenga mayor probabilidad de hacer cáncer, ¿no? ¿Influye en fumar? No, porque pues trabajo en general no influye mucho, pero sí le va a influir en que tenga las probabilidades, ¿no? Este es otro ejemplo. Y finalmente, según el grado de complejidad. El grado de complejidad implica cómo voy a yo medir esta variable. Si bien el grado de complejidad no va a entrar dentro de su cuadro de operacionalización, a ustedes muchas veces les va a servir, sobre todo cuando encuentran ciertos tipos de instrumentos, ¿no? Las variables simples son aquellas que se miden rápidamente con un indicador sencillo y tienen una sola unidad de medida. No se descomponen y son realmente fáciles de evaluar. Mientras que las complejas sí pueden descomponerse en dos o más dimensiones, ¿no? Y ahí es el objetivo de que ustedes las identifican, porque muchas veces me confunden dimensiones con valor final. Y las dimensiones, por ejemplo, la satisfacción con el hospital, ¿no? La satisfacción con el hospital. Si yo voy a que una persona le pregunto, ¿está satisfecha o no está satisfecha con la atención que recibe? Puede decirte sí, pero ese sí, tú no sabes si es que estás satisfecha con cómo la atendieron, con qué tal estaban las instalaciones, con cuánto tiempo de espera tuvo que realizar al entrar. De repente le fue pésimo, ¿no? Tuvo que hacer una cola larga, ni se pudo sentar, pero la trataron tan bien. Y dijo, bueno, sí, el doctor me trató bien y voy a decir que estoy satisfecho. Entonces, al medir esa variable de esa manera, pierdo mucha información y realmente no me la mide como debería ser, ¿no? Por eso los instrumentos de satisfacción hospitalaria necesitan varias dimensiones para ver realmente si es que la satisfacción fue global con todos los aspectos que implica una atención hospitalaria o de repente fue con solamente una dimensión, ¿no? De empatía. Sí sentí empatía, pero todo lo demás estuvo preso. Entonces realmente no hay una satisfacción global, realmente el servicio no es bueno, sino que hay un aspecto que sí destaca, pero todo lo demás está pésimo, ¿no? Entonces, esas son variables complejas. Y hay varias que necesitan varias dimensiones para poderse medir adecuadamente. Estoy segura que en algunos de estos instrumentos han visto, ¿no? Que tiene categorías sobre adecuación, categorías sobre eh, estabilidad, categorías, ¿no? Y esas son sus dimensiones, no son sus valores. Al final, las categorías, las dimensiones de satisfacción hospitalaria te van a dar simplemente dos categorías, ¿no? Es una variable nominal que te dice satisfecho o insatisfecho, pero todas sus dimensiones son otra cosa. Entonces, un cuadrito resumen de de los tipos de variables y de las escalas. Esto sí, por favor, recuerden colocarlo en su operacionalización. Ahora, ¿qué es la operacionalización? Básicamente es organizar nuestros conceptos. Bueno, nosotros sabemos qué queremos estudiar y simplemente lo que debemos hacer es organizar esos términos abstractos. Ay, no, todavía no tengo. Esos términos en términos concretos, observables. Bueno, simplemente nos vamos a organizar cómo qué es lo que quiero estudiar y cómo lo voy a estudiar.
Ahora, para operacionalizar, realmente hacemos tres pasos claves. Eso ustedes lo hacen en un solo pensamiento, simplemente se les puede descomponer aquí, que es lo que normalmente ustedes trabajan. Lo primero que trabajan es la definición, ¿no? ¿Cuál es el concepto de esto que quiero estudiar? Quiero estudiar depresión. ¿Cuál es el concepto de depresión? ¿No? Ustedes aproximan. Según ese concepto, voy a hacer una definición real. ¿Cómo es que la tristeza profunda se descompone o si es que es una un solo componente? Y finalmente, lo que quiero hacer es cómo la voy a medir, ¿no? ¿Qué es lo que me va a indicar que hay una tristeza profunda? ¿No? Lo mismo con la actitud. Quiero ver la actitud sobre X cosa, ¿no? La veo de mal. ¿Qué significa actitud? Predisposición aprendida para responder de manera favorable. Perfecto, ese es el concepto. La actitud la puedo medir así sola. No, es complejo de medir. Necesitas un componente cognitivo, afectivo y conductual. Es decir, que si sabe lo que hace, si le parece bien o mal, y si es que realmente no. Entonces, si ya sé qué es y cómo se compone, ahora sí voy a saber cómo medir, ¿no? ¿Cuál va a ser mi indicador para ello? Entonces, si tengo que medir todo esto, ¿qué es lo que me conviene? Observarlo, preguntarlo con una pregunta sencilla. No, quizás lo que me convenga es que es un instrumento de la escala de la noción, algo por el estilo, ¿no? El peso es una cantidad de gramos, ya, perfecto. Es simple, sí, porque solamente el peso es igual al peso, nada más. Entonces, ¿cuál va a ser mi indicador para saber el peso? Pues voy a pesar, ¿no? Entonces, es una variable directa y el indicador es mucho más sencillo. Algo que tienen que recordar sobre los indicadores es que el indicador puede ser todo lo simple o complejo que ustedes quieran. Lo importante y cómo van a decidir este indicador es según cómo quieran cuantificar esa variable. Les decía que puede ser muy simple o muy complejo y esto va a depender tanto de la función que cumple esa variable en su estudio, que son variables principales, la independiente, la dependiente. Quizá voy a querer el mejor indicador posible, ¿no? Quizás es un poco más complejo, pero tiene que ser el mejor, el más acertado para que puedan medirla bien. Y de repente tengo variables categóricas que simplemente me van a servir para ver cómo está la población y al no ser tan pesadas, digamos, dentro de mi objetivo de estudio, puedo utilizar indicadores más sencillos. Un ejemplo de esto es el sexo. El sexo yo lo puedo ver levantándolo a la persona, observando a la persona, o si quiero hacerlo mucho más complejo, le hago varios, ¿no? XX, XY o quizás alguna variación, ¿no? Entonces, si me estudio mi variable principal es el sexo y pues la complejidad de mi objetivo necesita que sea así de específico, quizás mi indicador para el sexo tenga que ser un cariotipo. Pero, ¿qué tal y es simplemente una variable categórica? Me basta con revisar la historia clínica, me basta con ver a la persona, me basta con preguntarle a su DNI qué se está especificado. El indicador va a depender de cuánto o de qué manera yo quiero identificar esa variable, ¿no? Y con qué complejidad voy a identificar. Lo segundo que ustedes van a colocar en su cuadro es la dimensión. La dimensión es esta descomposición que vimos de las variables. No todas las variables tienen dimensiones, ¿no? Pero en el caso de que las tengan y ustedes las quieran poner en cuadro, sí es importante
importante que las especifique, ¿no? Les hablaba antes de la calidad de servicio. Las definiciones de calidad son capacidad, capacidad de respuesta, la competencia, empatía y aspectos, ¿no? Todos estos puntos hacen calidad de servicio, ¿no? Entonces, ¿cómo se mide esto? Y seguro que les tienen satisfacción o calidad, están usando el instrumento llamado ser cual. Ese instrumento mide cada una de estas y después le pone un valor a lo que esperan las personas. Después de la atención lo vuelve a medir y pone un valor a lo que realmente percibieron y esa diferencia hace la excepción de calidad global. Así funciona ese instrumento. Obviamente después muy confiable, ¿no? Porque realmente están viendo un antes, un después y varios aspectos de la metodología, ¿no? Entonces, en caso de que sus variables tengan dimensiones, se pueden colocar dentro de su operación. Lo otro que van a colocar es la unidad, categoría o valor final. Este va a ser quizás el indicativo más claro de que ustedes están eh, dubitativos entre si es una ordinal, no sé si es intervalo, no sé si es cuantitativa, no me queda claro. El valor final les va a decir qué tipo de escala es, ¿no? Simplemente es, al final de yo medir esto, ¿no? Al final de que yo pese a la persona, ¿qué me va a dar? ¿Qué valor me va a dar? Kilos. Perfecto, ese es mi valor final. Después de que yo le hice esa encuesta de ser cuadro y se juntaron todas las dimensiones, hice la relación entre percibidor y esperado, ¿qué me va a dar? Me va a dar totalmente satisfecho, insatisfecho, insatisfecho. ¿Me va a dar esto o me va a dar, me va a dar esto o me va a dar satisfecho o no? ¿A qué voy con esto? Hay muchos instrumentos que les miden mediante escala de Likert, ¿sí? La escala de Likert es una escala que me permite asignar valores. Si yo pongo totalmente, le asigna 4. Si yo pongo casi siempre, le asigna 3. Si yo pongo, no sé, le asigna 2, etcétera. Entonces, esa es la escala de Likert, en la cual les asigna un valor a cada respuesta, pero al final tú agarras esa escala y sumas, ¿no? Las 10 preguntas me sumaron 40. ¿Qué significa ese 40? Significa leve, significa satisfecho, significa grave, significa eh, bueno, significa malo. ¿Qué significa esa sumatoria? Ese es el valor final que van a colocar en su operacionalización, ¿verdad? Porque muchas veces veo que sus valores finales me ponen las escalas de Likert. Y la escala de Likert no te dice nada. Si la escala de Likert no tiene una categorización de los valores que va a obtener, pues realmente se necesita viendo en qué espectro se maneja sobre esa variable. Y hacer el análisis estadístico de eso es bien complejo, ¿sí? Porque cada uno lo vas a tener que asociar y pues realmente no te dice mucho. Pero en cambio, si tú haces la sumatoria y te sale satisfecho, insatisfecho, eso sí es mucho más fácil de trabajar estadísticamente y realmente termina siendo tu verdadero valor final. Vamos a ver ejemplo. He buscado varias tesis y en las tesis hay varios errores. Esta es la mejor operacionalización con la que he encontrado y que la voy a poner de ejemplo para que ustedes puedan ver cómo realmente tendría que estar hecha su operacionalización. El objetivo de este estudio era ver qué factores de riesgo estaban asociados a la restricción del crecimiento intrauterino en neonatos y del menores. Entonces, desde ahí, lo primero que tengo para ver es
las dos variables, ¿no? Dependiente e independiente, ¿no? Entonces, lo primero que piensa mi cabeza es que va a haber varias independientes y una sola dependiente. Entonces, ¿cómo he hecho su operación? En primer lugar, esto por favor, no sé, a veces no van ustedes, me traen ejemplos de otras universidades. Nosotros solo les pedimos cuatro columnas, cuatro solamente. Que quieren agregarle una quinta de dimensión, bueno, puede ser, pero no todas van a tener dimensiones, a veces eh, las separan y van a tener un color bonito. Pero con estas cuatro columnas es suficiente. Variable, indicador, unidad, categoría o valor final y escala. Entonces, cuatro. ¿Qué es en primer lugar? En segundo lugar, les decía que sí era interesante que ustedes especifiquen cuáles van a ser los dependientes y los independientes, ¿no? De ahí, ¿cuáles son sus variables? Restricción de crecimiento y tipo de restricción. Las independientes, que son varias, edad, ganancia, peso, más talla. A veces agarran y aquí me ponen factores socioeconómicos, factores clínicos, factores. Entonces, y como indicador me ponen edad, ganancia y índice. Eso no es, ¿no? Porque entonces, dentro del grupo de factores socioeconómicos o clínicos, etcétera, está estudiando cada una independientemente, ¿no? Entonces, a pesar de que tengan agrupaciones, sí es bueno que especifiquen cuáles son exactamente las que van a entrar, ¿no? Las variables que van a entrar. Segundo, ¿cómo tiene sus indicadores? Para restricción del peso intrauterino, ¿cómo, con qué indicadores ya vas a ver si hay o no hay restricción? Pues para este autor, su criterio va a ser que si tiene un peso al nacer debajo de 10 para lo gestacional o debajo de dos desviaciones estándar, va a ser restricción. Si tiene esto, va a decir con restricción. Si no tiene esto, va a decir sin restricción. Esas van a ser sus valores finales. Y en relación a esto, que solo tiene dos categorías, no me fácil, ¿no es cierto? Después, vamos a ver sus independientes. Su edad. Como la edad de la madre no es una variable, digamos, que tenga que observarlo así a detalle, que sea demasiado eh, específico, no tiene que tener exactamente los minutos que pueden hacer. Su indicador básicamente va a ser en qué fecha nació la mamá. Según la fecha que va a obtener años, ¿cierto? Ese va a ser su categoría final. Y los años, como son números. Son números que pueden tener decimales, no, sí, obviamente decimales. Realmente usamos números enteros, pero en teoría es una variable que sí puede ser apta de tener decimales, por lo tanto, escalas de razón. Vamos a ver otro ejemplo rápido. Malformaciones congénitas. ¿Qué va a hacer con esto? Como no es tampoco una variable que tenga que verlo así específicamente en un cariotipo, su indicador simplemente va a ser la evaluación clínica hecha por el neonatólogo de repente y su valor final tiene el no tiene. Si no, no ni nada. Esto, el APGAR, por ejemplo. El APGAR quiere verlo según la historia clínica, ¿no? Porque como ese estudio no va a estar en el momento que nazca el niño, sino que va a revisar datos, pues es la mejor manera de verlo, ¿no? Pero va a ser y él lo va a ver del uno al 2, del 2 al 3, del 3 al 4. Por lo tanto, como son números, tienen una distancia entre uno y otro, total va a ser de intervalo. Además de estas, me dice, además tengo variables intervinientes. ¿Se acuerdan a quiénes afectaban las intervinientes? A la variable dependiente. Muy bien. Entonces, si la dependiente es decisión, la vía del parto la afecta, el peso no la afecta, la talla la afecta, el periodo
hacerlo. ¿No? Entonces, perfecto. Por ejemplo, aquí, el peso al nacer. ¿Qué tengo que hacer para saber el peso al nacer? Simplemente pesarlo. Como es tan simple, le pongo directo. Ojo, por favor, y esto también ocurre mucho. Día de parto directo. Ganas de peso directo. Índice de masa directo. ¿Por qué? Porque yo digo, voy a ver la historia clínica. Pero en realidad, mi criterio no es ver historia clínica, no de qué manera se reporta esa variable, ¿cierto? Por eso es que vía de parto no hice directo, porque mi criterio para saber la vía de parto es la terminación del parto. Bueno, eso va a ser utóxico o cesárea. El peso al nacer no hay mucho más que darle la vuelta. Son muy pocas variables cuyo indicador es directo. Y eso, por favor, nosotros vamos a devolver las tesis que nos llega directo como indicadores de toda su operacionalización. Solo algunas realmente mm, es el indicador más correcto. Son muy poquitas. Lo mejor para que su operación esté muy bien hecha es que le pongan exactamente según qué criterio yo voy a decir que hay esto, ¿no? Eh, por ejemplo, en el peso sur, al final van a ser 2 gramos, ¿no? Los viejitos nunca te van a pesar kilos, pero no te gramos. Y es de escala de raza. ¿No? Las complicaciones también no hasta el momento del parto, su único criterio puede ser la historia, va a haber estas categorías. Hipocalcemia es peor que sepsis es peor que paro respiratorio. No, no es cierto, como todas son, no hay un orden entre ninguna de ellas, las considera como una. Vamos a ver entonces ustedes si pueden identificar estos errores. A ver, miren aquí. Este quiere asociar el estrés laboral con factores asociados al estrés laboral. Aquí, observan algo que les llame la atención, que no les parezca que esté bien hecho. Veamos si logran identificar. Un error bien común. No lo logran identificar, quiere decir que ustedes también están pensando en hacer ese error. Cuestionario. ¿Qué es el cuestionario de la OIT? Es el nombre del instrumento. Entonces, si lo pongo así, cuestionario de la OIT como indicador, no, eso no es nada. Estoy repitiendo el nombre del instrumento. ¿Cómo lo podría mejorar para que esto sí sea un indicador? Valores obtenidos según el cuestionario, eh, 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 categorías según el cuestionario, respuestas al cuestionario de la OIT. Si ustedes quieren poner el nombre del instrumento, pueden ponerlo, pero antes de poner el nombre, pongan respuesta a tal cosa, ¿verdad? Es un error bien común que suele repetirse mucho. Aquí hay otro error bien común que se dice lo siguiente. ¿Dónde lo identifico? Perdón, creo que hablaba sin micro. Perdónenme. El error de aquí era, aquí el indicador dice solamente cuestionario, ¿cierto? Entonces, el cuestionario que es el nombre del instrumento, no es un indicador. El indicador va a ser la respuesta al cuestionario de la OIT.
el valor según lo que procede de la mente, ese va a ser un indicador. ¿No? Ese es un error bien común. Si quieren poner el nombre de ese instrumento en indicadores, pueden hacerlo, pero antes de poner el nombre, ustedes ponen respuesta a tal cosa. Ahí sí les hacemos valer, me lo ponen solito. Ahora sí, en este, ¿qué error identifican? Creo que sí les ya que va a ser un error, pero alguno que identifiquen. Muy bien, la escala, ¿no es cierto? ¿Qué es esa escala? ¿Es cuantitativa, cualitativa? ¿Qué es eso? Ese es el concepto de la variable, ¿no? Pero no es la escala. No tiene nada que ver con la escala. Si quiero usar la edad de 18 a 25, ¿qué escala sería? 6 a 40, ¿qué escala les parece a ustedes que es? ¿Sería nominal, doctora? Porque aquí se utilizará, ¿no? 18 a 25, pero un interno, ¿no? Interno entre 18 a 25. Ujú. 6 a 40, escala cuantitativa de en situación o estado civil, ¿esto qué es? Esto sí es cualitativo. Nominal o es cuantitativo. Sí es fácil. O sea, me están diciendo que estar solteros estar. Así que me salva todo. Sí, es nominal. ¿Cierto? Porque aquí no hay un orden, no hay una mejor que otra, ni tienes que pasar a ser viuda para ser divorciada, ni al revés, ¿no? Es una relación. Muy bien. ¿Qué otro error hay aquí? Y este sí es muy frecuente. Nombre de la variable características sociodemográficas. Nada tiene que ver. Ese no es el nombre de la variable. La variable es esta. Edad, situación, estado civil. Indicador puede ser este que tiene aquí colocado como escala o si podría ser eh, fecha de nacimiento según el DNI o fecha de nacimiento solamente o años reportados en la historia clínica, no sé. La situación está civil, esta es la variable, esta debe estar aquí y su indicador eh, es la relación social con la pareja, no sé, situación civil según el DNI, lo que yo quiera. ¿Sí? Ese es un error bien común, sobre todo cuando tienen estudios tipo factores asociados a y los agrupan así en conjuntos que me ponen así características. Dicen, no, no, o sea, no, es que las variables son estas. Que estas estén dentro del grupo de estas demográficas, está perfecto. Quiero poner, ya, haces aquí una columna extra para colocar que pertenece a ese grupo, pero no me la puedes poner dentro del nombre. Colores. Y el último, ya con esto. eh, Ven aquí algo que no les parezca que sea raro, que no esté bien.
¿Está bien? Es decir, que es probable que quieran colectivo de ese. ¿Dónde está luego? Aquí. Nivel de conducta adictiva a los videojuegos. ¿Qué es preocupación, negación, amor, de reducción, de control? Entonces, dimensiones. Son las dimensiones de la variable. La conducta adictiva no es tan fácil ir y le preguntas, ¿eres adicto? No, para medir es un poco complejo. Estamos en una variable que sí tiene varias dimensiones y esto no es un indicador. ¿Sí? Poner un indicador, pueden ponerle la respuesta al test de adicción o pueden ponerle la actitud compulsiva a jugar videojuegos. ¿Ya? Entonces, ese sería un indicador. Pero estos son sus dimensiones, ¿no? Por lo tanto, no pueden entrar aquí. Quiero ponerlo. Le abres una columna extra y pones ahí dimensiones. Ahí eso sí lo puedes poner. ¿Qué categorías son estas? Y obviamente sin problemas, es mejor que potenciales problemas, que es mejor que si pudiera ser el problema. Lo tengo aquí, si hay una prelación, un orden, y es ordinario. No sé aquí. Lo mismo me está pasando con nivel de actividad física, perdón, de agresividad, ¿no? Me está poniendo aquí actividad, ir, agresividad, ¿no? No me sirve. Me sirve la respuesta de agresividad, me sirve la intención hostil, no sé cómo se llama exactamente. ¿De acuerdo? Entonces, esos son errores que se suelen repetir mucho y que es bueno que los tengan en cuenta porque suelen ser motivos por los cuales desenvolvemos las tesis y vuelve a hacer esta operacionalización. Antes de retirarme, simplemente recordar nuevamente, con estas 4 columnas es suficiente para que ustedes presenten su operacionalización. ¿Sí? Muchas veces veo que ven tesis de otras universidades y aquí le ponen conceptos, definición operacional, no sé qué, y me traen como 6, 7 columnas que realmente no les pedimos. Y con que tengan bien hechas estas 4 columnas es más que suficiente para que ustedes puedan organizarse bien y tener una buena operacionalización. ¿Bien? ¿Alguna duda sobre este tema? Entonces espero que haya quedado claro. Cualquier duda, igual con sus tutores, pueden resolver, no sé, allá, pues, el indicador. Ya. El indicador es básicamente cómo es que yo voy a saber, voy a medir esta variable. Por ejemplo, mejor este que está a la derecha. Ya, aquí, la ocupación. ¿Cómo yo voy a saber qué ocupación tiene? No, es que le voy a preguntar, le voy a preguntar qué ocupación es. Ya, está muy bien. Esa es tu pregunta. Esa es cómo tú, al momento de recolectar tus datos, lo vas a hacer. Pero ¿qué criterio vas a tener para hacer esa pregunta? Ah, ya. Es que por ocupación yo quiero saber a qué grupo profesional pertenece, ¿no? Ese es mi criterio para yo saber medir esta variable. Perfecto. Entonces, ese es tu indicador. Es que quiero saber si es contratado, es nombrado, es cáncer. ¿Qué se llama eso? Se llama condición laboral. ¿Y qué vas a hacer? Le voy a preguntar. ¿Usted es contratado? No, casi es nombrado. Ya, perfecto, pero ¿cuál es tu criterio para ver eso, ¿no? Que tú piensas que le vas a poder preguntar. Le voy a preguntar cuál es el vínculo laboral formal que tiene con el hospital o la empresa. Según eso, tú defines tus valores, ¿no? Entonces el indicador me va a decir eso. ¿De qué forma
yo voy a medir adecuadamente esta variable. A veces es difícil encontrar un buen indicador y a veces es más fácil decir primero mis categorías y después saber qué indicador, porque muchas veces ustedes ya tienen planes, ¿no? En eso solamente quiero saber si es masculino o femenino, no me interesa otros géneros. Listo. Pero ¿qué le vas a preguntar? Lo voy a mirar, voy a ver sus caracteres. Suficiente. Le voy a decir que me muestre su DNI. Perfecto. Sexo, su DNI. Le voy a hacer un cariotipo. Perfecto. El indicador va a ser respuesta, valores obtenidos. ¿No? Entonces, el indicador es justamente de qué manera yo voy a medir de la mejor forma esta variable. ¿Y por qué es importante? Yo le decía, no me pongan directo todas las variables, porque si yo le voy a decir a una persona mm, de un pueblo rural que me diga el tipo de parto por el que nació, de repente no me entiende qué es tipo de parto, ¿no? Porque no tengo un entiende parto, de repente no entiende, ¿no? En cambio, si mi indicador digo aquí, tipo de parto, pero yo voy a tomarlo como forma de nacimiento, eso sí me entiende la persona. Entonces, ese va a ser mi criterio al preguntar. Me va a decir, ¿de qué forma nació usted? Y ya me va a decir, y con eso yo lo voy a categorizar en área, en todo y todo lo que pueda. Entonces, esa es la utilidad, por lo que es importante que hagan buenos indicadores y eh, su función es justamente medir de la mejor manera la variable que ustedes quieren evaluar. ¿Esto, alguna duda más? Perfecto. Entonces, si no hay más dudas, igual estamos para atendernos en cualquier momento. Que tengan buena tarde.